Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para José Tineo, Daniel Lucero, John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dad35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 36. Para cuidar niños, ve a buscar a alguien más bueno. Akainu se volvió hacia Aoke y dijo: Ibari estará a tu cuidado, Aoke. Después de decir eso, se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más. Todavía tenía asuntos militares que manejar. Si el que Aoke hubiera sido asignado no fuera Ibari, él personalmente no habría venido aquí. Aoke miró a Akainu retrocediendo, un poco sin palabras. 2 oraciones para hacer la introducción, luego se da la vuelta y se va. Ese era realmente el estilo de Akainu-sama. Desvió la mirada hacia Ibari, que estaba a su lado. La niña miraba hacia abajo, retorciendo nerviosamente los dedos, con la mirada pegada a las puntas de las botas. Pero de vez en cuando, levantaba sigilosamente los párpados, robando una rápida mirada a Aoke, con los ojos llenos de curiosidad. Entonces este era el Aoke a quien su padre no dejaba de elogiar después de regresar de East Blue. El padre incluso había dicho que el Comodoro Aoke era la esperanza futura de la marina, y que ella debería aprender más de él en el futuro. Pero exactly como se suponía exactamente que iba a aprender del Comodoro Aoke. ¿Y cómo iba a ser estricto el Comodoro Aoke? De repente, notó que Aoke la miraba, y como un conejito asustado, agachó rápidamente la cabeza, negándose a levantar la vista de nuevo. Aoke sintió de repente un leve latido en las sienes. Akainu-sama, todavía es demasiado tarde para devolver este regalo. Olvídalo, Rater preferiría no tener un puño de magma atravesando su corazón. Ibari. Y sí. Ibari se enderezó como una estudiante llamada de repente en clase, su cuerpo se sacudió erguido mientras levantaba la cabeza y endurecía su postura. Relájate. Caminemos y hablemos. Sí, Comodoro Aoke. Aunque caminó hacia adelante, sintiendo fácilmente la cautelosa mirada que lo seguía de cerca detrás de él. Suspiró. Parecía que realmente necesitaba traer algunas marines más a su mando. De lo contrario, con solo una chica tímida como Ibari, muchas cosas se pondrían inconvenientes. En el camino, Aoke preguntó, y Ibari respondió. En poco tiempo, Aoke había comprendido lo básico. Ibari acababa de graduarse del campo de entrenamiento de reclutas de la sede y actualmente estaba buscando una unidad y un oficial al mando adecuados para continuar su desarrollo. Akainu-sama le había recomendado a Aoke, diciendo que era un excelente mentor y superior. Sin dudarlo, Ibari estuvo de acuerdo. En la actualidad, su rango era alférez y se especializaba en armas de fuego durante el combate. Ibari, eres la hija de Akainu-sama, dijo Aoke. Y Akainu-sama es mi benefactor. Sin el fuerte apoyo y la recomendación personal de Akainu-sama, nunca habría subido de rango tan rápido. Esa era una deuda que nunca olvidaría. Entonces, de ahora en adelante, no hay necesidad de molestarse con rangos formales al dirigirse a mí. Se siente demasiado distante. Y sí, Aoke-senpai. No hay necesidad de agregar senpai, entendido, Aoke-san. Aoke se detuvo, llevándose los dedos a la frente. Porque sus formas de dirigirse se volvieron cada vez más distantes. Al ver a Ibari obedecer todo lo que decía tan directamente, Aoke no pudo evitar reírse. ¿Cómo podría Akainu-sama, con su personalidad rígida, casi obsesiva, tener una hija con un temperamento tan suave y gentil? El contraste era demasiado. Toque. De repente, una figura se acercó lentamente desde la esquina de adelante. Era una anciana de cabello plateado y complexión delgada. Vestía un uniforme de vicealmirante, su rostro estaba forrado con las marcas del tiempo, pero sus ojos eran asombrosamente brillantes y agudos. El corazón de Aoke se tensó de inmediato. Vicealmirante Tsuru, el estratega.
Una potencia de la vieja generación de la misma época que el almirante de flota Sengoku y el vicealmirante Garp, el mejor táctico de la armada, poseedor de la fruta Watch Watch y firme creyente en la justicia pura. El vicealmirante Tsuru. Aoki inmediatamente se enderezó y saludó. Comodoro Aoki. Tsuru notó a Aoki y Ibari, sonriendo suavemente mientras ella asentía. Charlando con el pequeño Ibari, ¿ves? Sí, señora. Ah, vicealmirante Tsuru. Ibari también saludó rápidamente, visiblemente nervioso. Tsuru asintió amablemente, luego dejó que su mirada volviera a caer sobre Aoki. Sus ojos agudos y penetrantes tenían una mirada levemente divertida mientras lo estudiaba. Pequeño Aoki, Sakazuki habla muy bien de tus habilidades de liderazgo. El almirante Sama me alaba demasiado. Solo estoy cumpliendo con mi deber. No. Tsuru sacudió lentamente la cabeza, acercándose. Sakazuki puede ser demasiado contundente a veces, pero como almirante de la marina, su juicio sobre las personas rara vez es erróneo. Él no solo reconoce tu sentido de la justicia, sino que también valora tu talento para cultivar subordinados capaces. La moral y la disciplina de los soldados en su 16ª rama Sakazuki lo mencionó varias veces en sus informes. El tono de Tsuru cambió repentinamente. Hablando de eso, mi nieta, Kuhaku, acaba de ser ascendida a comandante en el cuartel general. Es una niña talentosa, pero aún necesita templarse. La sede está bien, pero en última instancia, es demasiado cómoda allí, sin las condiciones reales que necesita para crecer, así como una guía adecuada. Entonces, me gustaría colocarla en tu sucursal G3 y que supervises su entrenamiento. ¿Estarías dispuesto? La expresión de Aoki se congeló instantáneamente. ¿Eh? Otra vez. Vicealmirante Tsuru. Akainu-sama acaba de meter a su hija a mis órdenes, y ahora quieres enviar a tu nieta también. Me dirijo a la sucursal del G3 como comandante de la sucursal, no a abrir una guardería especial para mocosos marinos de élite. East Blue, sucursal 16. Dane guardó el Dendenmushi y se volvió hacia Zoro a su lado. Bienvenido a los marines, Zoro. Sí. Vamos, te llevaré a buscar tu equipo. Zoro siguió a Dane y recibió un uniforme de marine completamente nuevo, un par de botas pulidas y suministros personales básicos. Después, Dane reunió a todos los soldados en la sucursal y los reunió en el campo de entrenamiento. Hermanos. La poderosa voz de Dane resonó en todo el campo. Acabamos de recibir órdenes del Comodoro Aoki. Antes de transferirnos colectivamente a la sucursal G3 en Grand Line, a todos se les otorgará una licencia escalonada. Vete a casa. Vayan a pasar tiempo con sus familias. Por un momento, el campo de entrenamiento cayó en un silencio aturdido. Entonces, estalló una ola de vítores. ¡Oh! ¡Viva el Comodoro Aoki! Muchos de los soldados endurecidos de repente tenían los ojos rojos. Todos lo entendieron. Después de esta partida, dirigirse al Grand Line, regresar a East Blue ya no sería fácil. Y, sin embargo, el Comodoro Aoki todavía pensó en esto e hizo arreglos para ellos. Una vez que el ruido disminuyó un poco, Dane se volvió hacia Zoro. ¿Qué hay de ti, Zoro? ¿Vas a volver de visita también? Zoro permaneció en silencio. ¿Regresa, eh? En su mente, apareció una imagen. Un dojo familiar, y sin dojo. Y esa maestra sonriente y gentil. Si Shoul debería volver. Visita a su maestra. Y visite esa tumba, la que descansó su amigo más querido y su primer sueño. Estaba a punto de embarcarse en un viaje completamente nuevo. Antes de partir, era justo despedirse adecuadamente de su pasado. Zoro levantó la cabeza, su mirada firme y resuelta. Le dio a Dane un gesto profundo y pesado. Pueblo Shimotsuki, ¿verdad? Perfecto. Hay algunos soldados que se dirigen hacia allí. Pueden ir juntos. Lo tengo. Capítulo 37. No me perderé. Cuartel General de la Marina. ¿Qué pasa, pequeño Aoki? ¿No estás dispuesto? El vicealmirante Tsuru miró con calma a Aoki, cuya expresión mostraba vacilación, y preguntó en voz baja. En su opinión, su nieta Kuhaku tenía 23 años este año, y Aoki también tenía poco más de 20 años. Los jóvenes deberían interactuar más.
En sus días, ella, Sengoku, Garp y Sephiroth se habían apoyado mutuamente a través de pruebas y dificultades antes de llegar a donde estaban ahora, aunque era mucho más sobresaliente de lo que cualquiera de ellos había sido a su edad. Dejar que Kujaku aprendiera bajo su mando solo traería beneficios, sin desventajas. Aunque su nieta tenía algunas peculiaridades, no eran nada serias. Aunque debería estar de acuerdo. La mente de Aoki evocó instantáneamente la imagen de la nieta del vicealmirante Tsuru, Kujaku. Tenía una figura bien proporcionada, cabello largo y dorado y brillantes ojos verde esmeralda. En la historia original, llevaba un vestido rosa con estampados de manchas rojas y blancas, un abrigo de justicia sobre los hombros y un sombrero rosa sobre la cabeza. Ella era una usuaria del tipo paramesía, la fruta látigo. Nota de autor. Kujaku es una mujer dominante que a menudo emplea un lenguaje coqueto pero abusivo, sin rehuir usarlo con sus compañeros marines o incluso con sus superiores. Kujaku, gustó. Los pensamientos de Aoki corrieron rápidamente. ¿Debería negarse? ¿Rechazar? ¿Por qué se negaría? Esa idea solo permaneció en su cabeza por un breve momento antes de aplastarla por completo. La hija del almirante Akainu, Ibari, acababa de unirse. Ahora, la nieta del vicealmirante Tsuru, Kujaku, también iba a unirse. Él ya había aceptado una, así que agregar otra no hizo ninguna diferencia. Además, antes había sentido que era inconveniente, ya que solo tenía hombres rudos y corpulentos bajo su mando y solo Ibari como única mujer. Ahora, con Kujaku uniéndose, harían una pareja perfecta. Pero, lo que es más importante, la vicealmirante Tsuru estaba dispuesta a poner a su nieta bajo su mando, lo que representaba confianza y confianza. Para él, esta fue una excelente oportunidad. El almirante Akainu representaba la facción Halcón, la facción militar de línea dura más fuerte dentro de los marines. Su apoyo permitió a Aoki operar libremente en la primera línea, sin restricciones, y hacer cumplir su propia justicia de masacre. Mientras tanto, el vicealmirante Tsuru era el cerebro de la marina, un anciano de la misma época que el almirante de la flota Sengoku y el vicealmirante Garp. Sus conexiones e influencias se extendieron a todos los rincones de los marines. Con su apoyo, se ahorraría innumerables problemas y resistencia política. Uno era un almirante en su mejor momento, un futuro almirante de flota. El otro, un anciano veterano muy respetado. Con estos dos poderosos valedores, aunque podría establecer una fuerte posición dentro de la infantería de marina, más allá de cualquier persona alcance. El pensamiento a través de todo esto. El rastro de vacilación de Aoki rostro desapareció por completo, sustituido por la solemnidad y sinceridad. El vicealmirante Tsuru, es para mí un honor para ganar su confianza. Él se inclinó levemente, su tono firme. Con la comandante Kujaku uniéndose a la rama G3, haré todo lo posible para entrenarla bien y nunca decepcionaré sus expectativas. El vicealmirante Tsuru miró a Aoki con una sonrisa de satisfacción. No está mal. Este chico era ingenioso. Pequeño Aoki, esta anciana no tiene mucha habilidad, dijo lentamente el vicealmirante Tsuru. Solo puedo confiar en mi antigüedad para influir ligeramente en las decisiones de Sengoku. Sus capacidades son notables, por lo que, en mi opinión, cuantos más fondos y equipos haya para la sucursal del G3, mejor. Les aseguraré un aumento del 50% en el presupuesto militar total de la rama G3 para los próximos 3 años. Además, asignaré 3 acorazados más grandes y 5 acorazados de tamaño mediano a la rama G3. Interrogación de cierre, aunque se quedó atónito por un momento. Vicealmirante Tsuru, ¿a esto lo llama poca habilidad? No se trataba solo de unos pocos restos de armas o raciones, sino de todo el presupuesto militar anual de la rama G3. Un aumento del 50%, eso es 1,5 veces la cantidad original. Esta era una cifra astronómica, suficiente para volver loco a cualquier comandante de rama. Y esos buques de guerra. Los estándares de asignación de buques de guerra del cuartel general de la Marina eran: los acorazados de clase gigante fueron a almirantes y vicealmirantes. Los grandes acorazados fueron asignados a contraalmirantes y comodoros.
Los acorazados de tamaño mediano eran para oficiales del rango de capitán y superiores. Por derecho, como comodoro recién ascendido que supervisa la rama G3, a lo sumo se le debería asignar un acorazado grande y algunos de tamaño mediano. Pero ahora, el almirante de flota Sengoku ya le había concedido un nuevo acorazado de clase gigante. Y el vicealmirante Tsuru estaba agregando 3 grandes acorazados y 5 acorazados medianos además de eso. Esto significaba su G3 rama iba a poseer un formidable flota. Uno de los gigantes de la clase acorazado, 3 grandes acorazados, y varios medianas acorazados. Este no era el favoritismo, ya esta fue directo a la indulgencia. Con este financiamiento y de la flota, no sería mucho que él podía lograr en el Grand Line. Aunque finalmente se salía de su asombro y le dio el vicealmirante Tsuru formal y respetuoso saludo. Muchas gracias, vicealmirante Tsuru. Tsuru extendió su mano y suavemente acarició a Aoki en el hombro, su gesto cálido y amable. Kujaku regresará a la sede en los próximos días. Arreglaré que ustedes dos se reúnan entonces. Trabaja duro. Sí, señora. Después de hablar, Tsuru se volvió y le dio a Ibari, que no se había atrevido a hacer ningún sonido en todo el tiempo, un gesto amable antes de alejarse lentamente. Aunque la vio irse y luego se volvió hacia Ibari. Ibari. Pronto tendrás un nuevo compañero. Ibari asintió vigorosamente, su cabecita zumbando de emoción mientras sus pensamientos se volvían locos. Sesión de lluvia de ideas. Tsuru envió a Kujaku e incluso aprobó un aumento tan enorme en el presupuesto militar de Aoki, sin mencionar la asignación de tantos buques de guerra. Tsuru es vicealmirante, y mi viejo es almirante, ¿no debería mi viejo mostrar un poco más de apoyo? Cuando regrese esta noche, hablaré con él al respecto o algo así como una docena de buques de guerra gigantes para Aoki. East Blue. Los arreglos para la licencia escalonada de la sucursal 16 se finalizaron rápidamente. Desde que Zoro acababa de unirse, aún no se le habían asignado deberes específicos. Así, Dane, simplemente, deja que él tome su licencia con el primer grupo. Mientras volviera a la sucursal 16 a tiempo, estaría bien. Antes de mucho tiempo, un pequeño barco navegó lejos de la base. Zoro, vestido con su nuevo marinero reclutar uniforme, estaba de pie en la proa, dejando que la brisa del mar de la colmena de su corta el pelo verde. Un soldado de la marina, que también estaba en su camino a casa, hábilmente ajustar las velas. El pequeño barco montó las ondas de manera constante hacia la villa de Shimotsuki pueblo. Después de algún tiempo había pasado, Zoro observó el paisaje cambiante a su alrededor. Algo sobre este lugar parecía familiar a mí, sin embargo no. Se sentía como si lo hubiera visto antes, y sin embargo no lo había hecho. Finalmente preguntó. ¿Estás seguro de que este es el camino a la aldea de Shimotsuki, verdad? El soldado de la marina que conducía el bote dudó por un momento. Su ciudad natal estaba cerca de la aldea de Shimotsuki, razón por la cual esta vez se dirigía de la misma manera. Había recorrido esta ruta marítima más de una docena de veces antes. Estaba absolutamente seguro de que no había forma de que se perdiera. Pero la historia de marinero reclutar a Zoro, desafiando y venciendo toda la rama de los soldados con gran resistencia, ya se había propagado. Para alguien tan fuerte, él no podía no saber el camino, ¿verdad? El soldado de la marina bajó lentamente la vela, dejando que el bote disminuyera la velocidad. Él sacó una carta náutica y una brújula, comparando con cuidado su posición una y otra vez. No hay error, este es el camino correcto, pero cuando miró hacia arriba y vio a Zoro de pie con orgullo en la proa, lleno de confianza, una ola de autoduda se apoderó de él. ¿Podría ser que él era el que no conocía el camino? Olvídalo, decidió seguir adelante. Si se equivocaban, siempre podían volver más tarde. ¡Wosh! El soldado de la marina volvió a levantar la vela. Muy pronto, apareció a la vista una costa familiar, y el contorno de la aldea de Shimotsuki se hizo más claro con cada momento que pasaba. Gracias. Separémonos aquí. Zoro bajó del bote, sus pies aterrizando firmemente en tierra firme. El soldado de la marina lo miró y amablemente preguntó, cuando es casi la hora de reagruparse, ¿quieres que vaya a recogerte? No es necesario. Zoro sonrió con confianza y le dio un pulgar hacia arriba al soldado.
No te preocupes, no me perderé. Como si alguna vez me perdiera. Capítulo 38. Nuestros nombres seguramente resonarán en el cielo. No te preocupes, de ninguna manera me perderé. Oh, vale. Al ver el rostro confiado de Zoro, el soldado finalmente dejó de lado sus dudas, giró el timón y alejó el bote pequeño. Zoro se dio la vuelta, su mirada se posó en el pueblo familiar pero de aspecto algo extraño que tenía ante él. Pueblo de Shimotsuki. Era tan pacífico y sereno como siempre, con finos rastros de humo que se elevaban perezosamente por las chimeneas. En los senderos entre los arrozales, los aldeanos se saludaban cordialmente. Él tomó una respiración profunda, dejando que el aire llene sus pulmones. Incluso el olor llevado a un calor familiar. Siguiendo la ruta grabada en sus recuerdos, solo pronto llegaron antes de un edificio familiar. Y sin DJ. El DJ cubierto una amplia zona, su estructura de madera que exuda un sentido de la antigua dignidad y solemnidad. Desde el interior, desmayos, gritos de niños practicando con espadas de bambú eco hacia el exterior. Es Zoro. Zoro está de vuelta. Un par de niños jugando por el DJ puerta de lo visto por primera vez y de inmediato gritó de emoción. Pronto después más niños se apresuraron a cabo desde el interior del DJ, rápidamente alrededor de él en una animada multitud. Zoro no deja de convertirse en un cazador de recompensas. ¿Por qué llevas un uniforme de marine? Una niña con su cabello atado en una de punta de cola de caballo curiosamente inspeccionado el uniforme de él. Jajaja. Zoro se rascó la nuca y se rió con orgullo. Eso es correcto. Muy bien, hinchó el pecho, mostrando su uniforme a los niños. TCH. Un niño regordete hizo un puchero de desdén, con el rostro lleno de desprecio. Este es solo un uniforme de marinero de tercera clase. Ni siquiera viene con una capa de justicia. No es genial en absoluto. La sonrisa en el rostro de Zoro se congeló instantáneamente. Él rápidamente replicó. Oye. Si quisiera una capa de justicia, podría conseguirla fácilmente. Sí, cierto, sigue presumiendo. Los niños respondieron gritando al unísono, sus voces llenas de burla. Pequeños mocosos. La expresión de Zoro se volvió incómoda cuando extendió la mano, con la intención de dar a cada uno de los descarados niños una buena lección de amor. En ese momento, una voz tranquila y gentil vino del interior del DJ. Zoro, ¿eres tú? ¿Has vuelto? Un hombre con anteojos y un simple kimono salió lentamente, con una sonrisa cálida y amable en su rostro. El dueño del DJ Shimotsuki Xir. Zoro se congeló de inmediato. Toda la alegría y arrogancia en su rostro desapareció en un instante. Se dio la vuelta, se inclinó profundamente y saludó respetuosamente. Xir Sensei, he regresado. El corazón de Zoro estaba lleno de profunda reverencia. Xir Sensei fue el hombre que lo guió en el camino de la esgrima, y también el padre de su querida amiga, Kuina. Él fue quien le confió la legendaria espada que llevó el sueño de Kuina, el Wadoshimi Monji. En el corazón de Zoro, Xir Sensei era una de las personas a las que más respetaba. Xir miró a Zoro, su mirada permaneció brevemente en el uniforme de la marina, luego asintió ligeramente. Tu aura se ha fortalecido. Entonces, ¿al final elegiste convertirte en marine? Sí. Por algunas cosas, decidí unirme a los marines. No importa qué camino elijas, siempre y cuando sea el tuyo, entonces camina con convicción. ¿Sí? Xir se hizo a un lado, haciendo un gesto para que Zoro entrara. Entra. ¿Cuánto tiempo te quedarás esta vez? Siguiendo a Xir hacia el familiar DJ, Zoro inhaló profundamente mientras el aroma del sudor y la madera llenaba sus sentidos. No me quedaré mucho tiempo esta vez, tengo que leave de nuevo pronto. Interrogación de cierre, voy a la Grand Line. Mientras decía eso, la mirada de Zoro inconscientemente se desvió hacia el patio trasero del DJ, sus pasos disminuyeron ligeramente. Xir notó su vacilación, dio un paso adelante y le dio suaves palmaditas en el hombro. Continúa. Ve a verla. Cuéntale sobre tu nueva decisión. Sí. Zoro asintió con firmeza, sin dudar más. Caminó rápidamente por el DJ, dirigiéndose directamente al tranquilo cementerio del patio trasero. Una sencilla lápida permanecía en silencio.
Las palabras grabadas en él dicen: Shimotsuki Kuina. Zoro se sentó con las piernas cruzadas ante la tumba, colocando la empuñadura del Watashi Monkey hacia la lápida. Permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de finalmente hablar en voz baja. Kuina. Me he convertido en marine. Suena extraño, ¿verdad? Yo también lo creo. Pero no quedan piratas aquí en el East Blue contra los que valga la pena luchar. Hay un hombre llamado Raine, aunque él los mató a todos. La voz de Zoro transmitía una leve frustración y un anhelo aún más fuerte. Conocí a uno de sus hombres, un espadachín de la marina llamado Dane. Él es fuerte. No pude vencerlo. Usó una especie de poder negro que nunca había visto antes. Lo llamó armamento aquí. También dijo Tad que ese hombre, aunque, puede enseñarme. Kuina, este es un monstruo que puede matar a Arlong de un puñetazo e incluso se atrevió a luchar contra un almirante. La voz de Zoro bajó, pero sus ojos ardían más y más. Kuina, tengo que dominar ese poder. Quiero ser más fuerte en Oug, lo suficientemente fuerte como para cumplir nuestra promesa. Por eso me uní a los marines. Se adelantó y agarró con fuerza la empuñadura del Watashi Monkey, como si sacara fuerza de él. Espérame, Kuina. Tu nombre y el mío seguramente resonarán en el cielo. Cuartel General de la Marina. Toc toc, Don, entra. Una voz cálida y profunda respondió desde adentro. Aunque entró en la oficina del vicealmirante Yamakagi, con Ibari siguiéndolo de cerca. Él ya se había hecho hasta su mente. Durante su estancia en Marineford, él tomaría a Ibari, su poco de sombra y de visitar personalmente a cada uno de los vicealmirantes estacionados en la sede. Naturalmente, esta fue la construcción de vínculos y fortalecer los lazos. Una vez que se conocieron, sería más fácil llamar favores durante la inevitable batalla de Marineford, un año más tarde. Vicealmirante solo necesitaba para infligir graves injurias. Como para la matanza aparte, deja eso para mí. Eso. A ver quién había entrado, Yamakagi inmediatamente se levantó de detrás de su escritorio. Comodoro Aoki. Había entusiasmo oculto en su tono. Este joven antes que él era una de las estrellas en ascenso de las que más se hablaba en el cuartel general de la Marina. El incidente en el que el almirante Akainu casi pelea con el almirante Kizaru ya se había extendido entre el círculo íntimo de vicealmirantes influyentes. Y con ese escandaloso evento, un nombre en particular había saltado a la palestra. El halcón de sangre del East Blue Comodoro Raine Aoki. Como comandante de sucursal, en solo unos meses, había aniquilado a casi todos los piratas de todo el East Blue. Su práctica de la justicia de matanza se alineaba perfectamente con la filosofía de justicia absoluta del almirante Akainu. Aún más impactante fue el hecho de que había luchado contra un almirante Akainu reprimido hasta empatar, ganándose la evaluación personal del almirante. Monstruo. Ese incidente incluso había provocado un enfrentamiento público entre los almirantes Akainu y Kizaru, lo que obligó al propio almirante de la flota Sengoku a intervenir. Vicealmirante Yamakagi. Aunque Ibari llamaron la atención y saludaron simultáneamente. La mirada de Yamakagi cayó sobre Ibari, y su expresión se congeló brevemente. ¿No era la hija del almirante Sakazuki? ¿Porque iba detrás de Aoki Comodore como una pequeña asistente? Suprimiendo sus dudas, Yamakagi esbozó una amplia sonrisa y salió de detrás de su escritorio. Ven, siéntate. Hizo un gesto afectuoso para que los dos se sentaran en el sofá del área de invitados, luego se sentó frente a ellos. Aunque metió la mano en el bolsillo y sacó 2 cigarros, ofreciéndole uno a Yamakagi. Compartir un cigarrillo. Una de las mejores formas de crear camaradería entre hombres. Vicealmirante, ¿te importa uno? Como fumador veterano de varias décadas, Yamakagi instintivamente se acercó para tomarlo. Un rico aroma a tabaco con cuerpo llenó inmediatamente sus fosas nasales. Los ojos normalmente semicerrados de Yamakagi se abrieron ligeramente, un tenue destello destellaba adentro. Este cigarro. Su voz transmitía un temblor sutil, apenas perceptible. ¿Es este suministro especial del almirante? Capítulo 39. La pequeña chaqueta de algodón con fugas del almirante Akainu. Vicealmirante Yamakagi, tiene buen ojo para las cosas buenas. Aunque admitió generosamente. Este fue un regalo del almirante Akainu. Por el bien de este gusto, asumo la responsabilidad de entrenar al alférez Ibari.
Cada 2 meses de arduo trabajo only solo lo suficiente para cambiarlo por una caja. No es de extrañar. Este es un cigarro premium. Los ojos de Yamakagi no pudieron ocultar su conmoción y sorpresa. Incluso los almirantes solo reciben una caja por mes en su asignación. Había pensado que ya tenía a Aoki en alta estima. Pero no se lo esperaba. El almirante Akainu no solo confió a su preciosa hija para que se entrenara bajo el mando de Aoki, sino que incluso regaló parte de su cuota personal de cigarros. Esto no era solo valorarlo. Esto estaba preparando a Aoki como su sucesor. Ibari se sentó en silencio a un lado, sus orejitas se animaron, escuchando atentamente cada palabra. En su cabecita, estalló otra tormenta de pensamientos. Aoki-san dijo: por el bien de entrenarla, papá le da una caja de cigarros cada 2 meses como pago. Pero Tate, eso no está bien. Ella recordó claramente que en el estudio de papá, el gabinete todavía tenía muchos de esos mismos cigarros. Solo una caja cada 2 meses. ¿Por qué papá es tan tacaño? No está explotando el trabajo de Aoki-san. No, ella tenía que hacer algo. Antes de irse de Marineford, debe colarse en el estudio de papá y confiscar todos esos cigarros para dárselos a Aoki-san. Sí, eso es lo que ella haría. Cuando Aoki y Yamakagi empezaron a fumar, el ambiente en la oficina se relajó. Los dos comenzaron a charlar casualmente. Comodoro Aoki. Yamakagi exhaló un anillo de humo perfecto y preguntó con una sonrisa: ¿cuál es su opinión sobre el estado actual de los mares? Las corrientes subterráneas surgen debajo de la superficie. Parece tranquilo, pero se avecina una tormenta. A partir de sus recuerdos como transmigrador, Aoki expuso lentamente la situación actual y sus predicciones para el futuro. Desde el delicado equilibrio entre los Yonko, hasta los motivos de los Chichibukai, e incluso los movimientos ocultos del ejército revolucionario. No reveló ningún evento futuro específico, pero analizó los motivos, ventajas y debilidades de cada facción con meticuloso detalle. La sonrisa de Yamakagi se desvaneció gradualmente, reemplazada por una profunda conmoción. Incluso olvidó tomar otra calada de su cigarro, dejando que la ceniza se volviera larga y quebradiza. La visión y la mente estratégica del Comodoro Aoki estaban mucho más allá de lo que su edad debería permitir. Podía ver más lejos y más profundo que muchos vicealmirantes en el cuartel general de la Marina. Pensare no solo poseía una fuerza monstruosa, sino que también tenía un cerebro estratégico de primer nivel. De repente, Yamakagi recordó la frase que el almirante Akainu había escrito al final de su informe: líder de la nueva generación de la Marina. Originalmente, pensó que era solo Akainu elogiando en exceso a alguien a quien valoraba. Pero ahora, no podría ser más preciso. El joven antes que él era verdaderamente el líder de la nueva generación de la Marina. Él era el futuro de la Marina en las próximas décadas, alguien que podía defender la palabra justicia y llevarla a alturas aún mayores. El almirante de flota Sengoku, Tsuru, el vicealmirante Garp y Sepir Sensei eventualmente envejecerían. Los 3 almirantes podrían estar en su apogeo ahora, pero la Marina aún necesitaba su futuro. Y Aoki-wa será ese futuro. La agradable charla pronto llegó a su fin. Al ver que se hacía tarde, Aoki se levantó para irse. Vicealmirante Yamakagi, gracias por su tiempo. En absoluto, en absoluto. Yamakagi se levantó rápidamente y escoltó personalmente a Aoki y Ibari hasta la puerta de la oficina, incluso acompañándolos escaleras abajo. Un gesto tan respetuoso atrajo innumerables miradas de infantes de marina en el camino. En el pasillo, un capitán de corbeta pasó apresuradamente portando documentos. Cuando vio al vicealmirante Yamakagi sacar personalmente a un joven comodoro, sus pasos flaquearon, casi derramando los archivos en sus brazos. ¿Es ese el vicealmirante Yamakagi? ¿Quién es esa persona a la que está escoltando? Un comodoro tan joven. Ese es el comodoro Raine Aoki. De la que todo el mundo ha estado hablando estos últimos 2 días. Ató para que el vicealmirante Yamakagi lo acompañe personalmente escaleras abajo. La influencia del comodoro Aoki debe ser enorme. Los susurros se extendieron rápidamente, pero Yamakagi los ignoró por completo, mientras que Aoki lo aceptó con calma.
Cuanto más le mostraran públicamente los rangos superiores su apoyo, más conveniente sería su futuro dentro de la marina. Una vez abajo, Aoki, Ibari y Yamakagi se separaron. Aoki le dio a Yamakagi un saludo respetuoso. Yamakagi sonrió y devolvió el saludo, con los ojos llenos de admiración. Continúa y ven a charlar cuando estés libre. Con eso, se dio la vuelta y regresó hacia el edificio de oficinas. Aunque luego condujo a Ibari por el camino de regreso a la finca del almirante Akainu. Pronto, llegaron. El estilo de la finca era como el propio Akainu. Líneas nítidas y estructura rígida. 2 solemnes infantes de marina montaron guardia en la puerta, e incluso los pinos del patio fueron podados para que parecieran soldados parados en formación. Estamos aquí. Aunque se detuvo y dijo, descansa un poco temprano. Ibari respondió en voz baja, dudó por un momento, luego reunió valor para levantar la cabeza. Aoki-san, eres increíble. Entonces, como un ciervo asustado, se dio la vuelta y atravesó las puertas de la finca. Aunque fue increíble, solo unas pocas palabras, y Yamakagi lo escoltó personalmente escaleras abajo. Ella realmente no entendía de qué habían hablado, pero lo recordaba todo. Ella le preguntaría a papá sobre eso más tarde. Al verla desaparecer detrás de las puertas, aunque finalmente se dio la vuelta y se alejó. ¡Qué niña tan interesante! Esa noche, en la finca del almirante Akainu. Después de la cena, Ibari fue a buscar a Akainu, quien estaba revisando documentos en su estudio. Ella comenzó contando cuidadosamente cada detalle sobre la promesa de Tsuru a Aoki. Akainu escuchó en silencio y solo respondió con un débil mostrando poca expresión. Al ver esto, Ibari reunió su coraje, se acercó y le hizo su petición. Papá, el Grand Line es muy peligroso. ¿No te preocupa la seguridad de tu hija? Entonces, dale a Aoki-san una docena de acorazados gigantes para protegerme. La mano de Akainu, sosteniendo el bolígrafo, se congeló en el aire. Lentamente, levantó la cabeza para mirar a su hija, su pequeña chaqueta de algodón con fugas, que ni siquiera había salido de casa todavía, pero que ya estaba del lado de los extraños, y suspiró impotente. Te pones nervioso con extraños como un conejo tímido, pero cuando se trata de tu propio padre, te atreves a hacer demandas como esta. Una docena de acorazados gigantes. Son 12 barcos. Dices que es por protección, pero una vez que lleguen a la sucursal G3, esas naves prácticamente se convertirán en la flota personal de Aoki. HMPH. Ese mocoso Aoki te llevó a pasar una tarde. La voz de Akainu retumbó baja. ¿Y esto es lo que él te enseña? Pidiéndome una docena de acorazados gigantes. No fue idea de Aoki-san. Ibari sacudió rápidamente la cabeza, su carita se puso de un rojo brillante. Aoki-san no pide nada. Incluso me llevó a conocer al vicealmirante Yamakagi hoy. Luego, repitió palabra por palabra el análisis de Aoki sobre la situación actual del mar desde la oficina de Yamakagi. El más Akainu escuchado, más su expresión cambió, de la confusión a la descarga. Su agarre en la pluma de acero inconscientemente apretó. Esperar un maldito minuto, Aoki, mocoso. ¿Me estás ocultando esto, Con alto nivel de conocimiento estratégico, y nunca dijo una palabra para mí. ¿Usted diciendo que es mi culpa por no pedir? Entonces, si no pregunto, no te molestarás en decírmelo. Te he tratado como mi sucesor, y así es como me pagas. Le has roto el corazón a este almirante. De ahora en adelante, por cada decisión importante de la sede, estará escribiendo un informe de análisis exhaustivo de 5000 palabras. Uno y este asunto. Lo dejaremos pasar. Una docena de acorazados gigantes. Imposible. Son 12 barcos. Akainu finalmente se zafó de él y lo rechazó firmemente. Pero papá, ¿no eres almirante? Ibari inclinó la cabeza, sus ojos azul lago llenos de confusión. La abuela Tsuru es solo una vicealmirante, pero le prometió tantas cosas a Aoki. Yo. Akainu se quedó momentáneamente sin palabras. Sí, fue un almirante, pero Tsuru no era cualquier vicealmirante. Sus promesas celebraban el peso debido a décadas de camaradería y de profunda confianza con el almirante de la flota Sengoku. Cuando ella le preguntó por algo, no importa cuán problemático, Sengoku tenía para darle ese rostro.
Pero, ¿cómo se supone para explicar una complicada situación política de su mente simple hija? Sin embargo, Ibari, papá puede darle algo que incluso el vicealmirante Tsuru no puede. ¿Eh? Capítulo 40. Por favor espare, perdónale la vida. ¿Ah? Ibari inclinó la cabeza, con los ojos llenos de confusión. Clac. Akainu abrió el pesado cajón de su escritorio y sacó un dendenmushi dorado, toda su cáscara brillando brillantemente. Esto es algo que el vicealmirante Tsuru no puede darte. ¿Qué es esto? Ibari se inclinó hacia adelante con curiosidad, extendiendo la mano como para empujar el reluciente dendenmushi. Akainu levantó la mano y acarició suavemente la cabeza de Ibari con su ancha palma. Esto es algo que puede protegerte. Retiró la mano, volvió a colocar el dendenmushi dorado en el cajón y lo cerró con cuidado. Ibari, no hagas demasiadas preguntas sobre asuntos que preocupan a los superiores. Cuando lleguemos a la sucursal del G3, asegúrese de aprender bien de Aoki. Lo tengo. Al ver su actitud, Ibari no presionó más. Su objetivo ya estaba logrado. Mientras lograra asegurarle algo a Aoki, eso contó como un éxito. Más tarde, cuando llegaba el momento de partir, asaltaba el estudio de su anciano en busca de cigarros, eso sería un gran éxito. Tarareando alegremente, se dio la vuelta y saltó de regreso a su habitación para dormir. El estudio quedó en silencio, dejando solo a Akainu. Volvió a sacar el dendenmushi dorado, rozando suavemente con las yemas de los dedos su fría superficie metálica. Su mirada se desvió hacia el cielo iluminado por la luna sobre Marineford. Sus pensamientos parecían vagar muy atrás en el pasado distante. Booster Call, A la mañana siguiente, la cálida luz del sol bañaba la totalidad de Marineford. Aunque se despertó temprano y se preparó para salir a entrenar por la mañana. En el momento en que salió, notó a un hombre alto apoyado perezosamente contra la pared junto a la puerta. Era el almirante Aokiji, con una caja metida casualmente bajo el brazo. Buenos días, Aoki-kun. Buenos días, almirante Aokiji. ¿Qué tal tomar el desayuno juntos? Aokiji bostezó y sugirió perezosamente. Aoki asintió. ¡Claro! Los dos caminaron uno al lado del otro por la carretera principal de Marineford, y los infantes de marina que pasaban, se detuvieron para llamar la atención y saludarlos. Aunque tomó la iniciativa de hablar. Almirante Aokiji. Solo llámame Kusan. Uten entonces, Kusan-san, ¿has descubierto qué te molestaba el otro día? No exactamente, Kusan negó con la cabeza, pero aún quiero agradecerte. Siento que el desorden enredado en mi cabeza finalmente se ha aflojado un solo nudo. Volvió la cabeza ligeramente, con la mirada más clara de lo habitual mientras miraba a Aoki. Aunque, no me diste una respuesta pero me hiciste darme cuenta de que he estado tratando de resolver la pregunta equivocada todo el tiempo. Aunque no me he librado por completo de mis dudas, he recuperado algo de mi impulso. Ya no puedo dejar que ese tipo Sakazuki domine la marina sin oposición. En cuanto a los asuntos militares de ahora en adelante, les prestaré mi apoyo siempre que lo necesiten. Aunque asintió. Muy bien. Estas fueron buenas noticias. Hacer que el almirante Aokiji recuperara su impulso fue algo bueno, no solo para la marina, sino para él personalmente. En la línea de tiempo original, Aokiji perdió el puesto de almirante de la flota ante Akainu y finalmente dejó la armada. Esa fue una gran pérdida para los marines. Pero ahora gracias al aleteo de sus alas de mariposa quizás el futuro resultaría diferente. En ese momento, Aokiji le entregó la caja metida debajo del brazo. Un regalo para ti. Aunque tomó la caja y la abrió. Dentro había un parche para el ojo exquisitamente elaborado, toda su superficie de un carmesí oscuro y profundo. Los bordes estaban finamente cosidos con hilo negro, el diseño simple pero con un aura aguda y amenazante. ¿Qué tal? Dijo Aokiji con orgullo. Este es mi diseño de parche ocular favorito. El diseño es definitivamente bueno. Aunque sostuvo el parche en el ojo, con la expresión rígida. Pero en serio, ¿quién demonios hace máscaras para dormir de rojo sangre? No tenía ninguna duda de que si usaba esto afuera, estaría asustando a los niños pequeños para que guardaran silencio. ¿No te gusta? ¿No es tu apodo Bloodhawk?
Y tu estilo de justicia, tu justicia de matanza, este color combina perfectamente. Elegí este con cuidado y lo hice a medida. Único en su clase. Gracias, Kusan-san. Aunque forzó una sonrisa, tragándose las palabras de rechazo. A mí Reaji realmente me gusta. No se atrevió a quejarse más. Después de todo, esto era algo que Kusan había elegido especialmente para él. Entre fingir estar agradecido y quedar congelado en una escultura de hielo, la elección más inteligente era obvia. Aunque se movió para cerrar la caja. Mejor guarde esto rápidamente antes de que una tercera persona lo vea. Pero Aokiji de repente le recordó. No te apresures, hay otro regalo debajo. Siguiendo sus palabras, aunque levantó el parche en el ojo. Debajo yacía un Dendenmushi dorado. ... En un instante, las pupilas de Aoki se encogieron hasta convertirse en agujas. Esto es. Aokiji asintió. Esa es una llamada destructora. Aunque se congeló cuando se confirmaron sus sospechas y lentamente recogió el Golden Dendenmushi. La llamada Booster. También conocida como situación de emergencia. Vino como un par. Un Dendenmushi de oro y uno de plata. El dorado estaba en manos de los almirantes de la marina y el almirante de la flota, utilizado para enviar la señal de activación. El plateado se quedó en el cuartel general de la marina para recibir la señal. Una vez activado, el cuartel general movilizaría inmediatamente 10 buques de guerra y enviaría 5 vicealmirantes para llevar a cabo un ataque completo, indiscriminado y devastador en el lugar objetivo. Esta fue la máxima autoridad militar otorgada a la Armada por el gobierno mundial. Una fuerza capaz de borrar del mapa una isla entera. Destrucción absoluta e implacable. En la historia original, esta era un arma aterradora que inspiraba temor durante los primeros arcos. Más tarde, a medida que se inflaron los niveles de potencia, se volvió menos impactante. Pero seguía siendo un arma de nivel estratégico, capaz de cambiar el rumbo de una batalla masiva. Y ahora Kusan se lo estaba entregando a él, así como así. Aunque miró a Aokiji, casi incrédulo. Aunque, tengo la sensación. En el futuro, mi justicia perezosa puede vacilar, incluso cambiar, por tu culpa. Lo que me autoriza a utilizar la Booster Call. Por supuesto, no sin condiciones. Yo quiero que hagas algo por mí. ¿Qué es? Aunque se coloca la dorada Dendenmushi en la caja y la cerró. Aokiji dejó de caminar, la digitalización de su entorno para asegurarse de que nadie estaba cerca. Luego miró seriamente a Aoki, este joven comodoro que se había sentado y hablado con él con franqueza, que había sacudido sus creencias hasta la médula. Su mente reprodujo los informes de East Blue. Las acciones de Aoki, equilibrando la matanza y la protección por igual. De vuelta durante el incidente de Ohara, Aokiji habló despacio. Seguí la voluntad de mi amigo Saulan y perdoné a una persona. Su voz era suave, pero transmitía una tristeza profunda y pesada, lo suficientemente fría como para congelar el aire mismo. He oído que ahora se ha unido a las filas de uno de los Chichibukai, la tripulación del cocodrilo de arena. Una emoción compleja parpadeó en la mirada de Aokiji. Aunque he recuperado algo de impulso recientemente, en lo que respecta a ella, no soy la persona adecuada para involucrarme. Fui yo quien la dejó ir y quien destruyó su hogar. No tengo derecho a juzgarla. Entonces, aunque, quiero confiarte esta decisión. Encuéntrala. Si crees que, después de todos estos años, sus acciones son imperdonables, entonces usa la autoridad en tus manos para traerla de regreso a Impel Down. Pero si crees que ella tenía sus razones, y que sus crímenes no están más allá de la redención, Aokiji hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ya sea que decidas dejarla ir de nuevo o reclutarla en la rama G3 Leave, lo dejaré completamente en tus manos. Quiero ver qué elegirás. Pero no importa lo que decidas, pléase por favor, perdónale la vida. Aunque se quedó en silencio. Por supuesto, sabía exactamente de quién estaba hablando Kusan-mi. El hijo del diablo, Nico Robin.